16 horas 15 minutos y algún segundo. Les damos la bienvenida a todos los espectadores de la 8 Bierzo que desde este instante se disponen a seguir con nosotros los actos con motivo de la Semana Santa, programados todos en directo con motivo de una semana de pasión pues muy especial. Si la del año pasado no se produjo por estar toda la población completamente confinada, la de este año, con las restricciones y con los templos abiertos para que se celebren alguno de los actos, pues la podremos vivir de otra manera. A lo largo de toda esta serie de programas, como decimos en directo, nos va a acompañar Fernando Fra, veterano cofrade de la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada y también en su día mayordomo de esta cofradía. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy contento, buenas tardes, muy contento con estar y ayudaros en lo que sea posible. Veterano cofrade, ¿tú desde cuándo eres cofrade? Soy cofrade, pues ¿Eres cofrade desde niño? Sí, yo fui, vamos a ver, yo realmente me apunto en el año 1944. Yo de niño viví fuera, nací fuera y mis padres estaban destinados fuera. Y cuando vinimos a vivir para Ponferrada, soy cofrade, ya lo dije en una ocasión, soy cofrade de la Hermandad de Jesús Nazareno. En aquel año me apuntan a la Sociedad Deportiva Ponferradina y a un centro que había de jóvenes de Acción Católica en La Encina. Son las tres cosas que me apuntan cuando vengo a vivir a Ponferrada. Fernando, vamos hoy a vivir pues uno de los dos actos que se van a producir fuera de los templos con motivo de esta Semana Santa ponferradina. El primero, el de hoy, el de esta jornada 20 de marzo, la salida del Nazareno Lambrión Chupacandiles, que creemos que está ya en las inmediaciones de la Basílica de la Encina. Yo creo que podemos tener ya la señal para ver la llegada de ese personaje tan importante y carismático de la Semana Santa ponferradina. Vicente Parra, Lambrión Chupacandiles, desde hace más de 3 décadas, tomó el testigo de su padre y este había tomado el testigo de su abuelo, con lo cual 3 generaciones en la familia Parra llevando esta referencia ahí está Vicente Parra, llevando esta referencia de nuestra Semana Santa, ¿no? Mira, en este momento lo estamos viendo. Yo además estoy muy contento porque en vano somos familia. Yo pertenezco por mi padre, Fra Parra, y él son de los Parras, eran primos. Bueno, somos de una familia muy tradicional, muy antigua de Ponferrada, la Parra, y bueno, pues, ¿qué ha salido? No siempre. Vamos a hablar de esta particularidad especial de hoy también, Fernando, porque por motivos de necesidades de la propia Basílica de la Encina, Vicente no se va a vestir dentro de la Basílica como lleva haciendo durante mucho tiempo, sino en el salón parroquial, que me decías que es donde anteriormente se hacía. Era donde se vestía antiguamente, o sea, hace años, y desde hace unos años, para agilizar un poco más el acto, se vestían en unos rincones de la propia basílica. Este año, debido a un entierro que es en estos momentos en la basílica, hay que retrasarlo un poco y esa es la razón, ¿no? Es una figura muy emblemática, tiene sus historias, tiene sus leyendas también, una leyenda que contaremos más tarde. Se celebra la víspera del pregón, claro, desde 1973 que se empieza con el pregón, porque anteriormente el Nazareno Lambrión salía la víspera de la celebración del Cabildo, que era el segundo domingo de Cuaresma. Por razones de agilidad, Ponferrada crece, las cosas son más, hay muchos más actos, celebrar el Cabildo y en plena Cuaresma era muy cercano. Y entonces se acuerda pasar el Cabildo al mes de enero y hay un mes que se hace con el Nazareno Lambrión. Pues nada, se pone la víspera del pregón anunciando la Semana Santa. Entonces era avisando que iba a ser la Junta General del Cabildo, ¿no? Y era un acto que se tocaba la campana María de la Torre de la Encina, daba un volteo y 12 golpes de campana. Y salía el Nazareno y eso era el aviso para que al día siguiente se celebraba la Junta General. Salida del Nazareno Lambrión Chupacandiles, que va a anunciar la Semana Santa recorriendo al toque de campana las calles de la capital del Bierzo. Es una de las magníficas singularidades de nuestra Semana Santa, lo que la ha elevado
pues al rango ahora, desde el año 2015, a la declaración de interés turístico nacional y que, bueno, todo el mundo desea, y supongo que los más veteranos de la cofradía, ver la declaración superior internacional. Cuéntanos más detalles de esta figura del Nazareno, pues, Nazareno Lambrión. Las calles por las que va a recorrer el Lambrión, ¿las elige el Lambrión? No, ¿Las diseña? Ya viene de muy antiguo. Ha ido aumentándose las calles a medida que la ciudad creció. Lógicamente, en el siglo XVIII-XIX, prácticamente era la parte alta y la calle Real, que era lo que era Ponferrada. Posteriormente ha ido creciendo Ponferrada y se ha ido aumentando más. Vamos a decirle a los espectadores que estas imágenes corresponden a otra salida del Nazareno Lambrión, porque el Nazareno Lambrión del año 2021 todavía no ha empezado a vestirse. Las tenemos como de apoyo y de recuerdo. La chavalería con el Nazareno. Sí, porque muchos de los que se ven ahora hoy ya son casi hombres ya, algunos de ellos. Algunos he visto las caras, eran entonces muy niños y hoy ya son mozalbetes, pues jóvenes ya por menos de 20 años, 19, 20 años. Estábamos hablando de esa elección, del recorrido del Lambrión, sí. Fernando. Lo que pasa es que, lógicamente, vamos a decir, el Nazareno siempre tuvo una... y él lo ha ido siguiendo, pues prácticamente siempre el mismo, ha ido aumentando calles a medida que Ponferrada creció, pues por ejemplo, la zona de la Avenida del Castillo, el bajar por el puente Ojeda, claro, antes eso no existía, ¿no? Lógicamente ha ido variando un poquitín, pero es por eso, antes bajaba por el puente Cubelos y volvía a subir por el mismo, no había otro, ¿no? Y bueno, algo se ha aumentado, pero no mucho. Digamos que con la expansión de la ciudad, pues claro, el Lambrión pues también ha ido que sería ideal ampliando su ámbito llegar territorial. A más barrios y más cosas, pues sí sería ideal, pero tiene un inconveniente, claro, una sola persona. Digo esto de una sola persona porque es que es un solo nazareno el que sale. Ajá. Y quiero puntualizarlo por una razón. En el siglo XIX hay una ordenanza municipal de que solamente será un nazareno, porque parece ser que un año que varios se vistieron y salían, ¿no? Entonces hubo una ordenanza cita para que no hubiera abuso, de que solamente fuera uno, y estaba prohibido, o sea, quedó prohibido que pudieran salir más. Era, no sé, un poco la costumbre de que se ve... ¿no? El 20 de marzo de 2021 va a volver a salir, a recorrer las calles de Ponferrada para anunciar la Semana Santa del Nazareno Lambrión Chupacandiles. Una circunstancia que por culpa de la pandemia no se produjo el año pasado, donde solamente desde el coche de la Policía Municipal se pudo oír la campana del Nazareno Lambrión. Vicente Parra tuvo el detalle de estar con nosotros en nuestros especiales de esa Semana Santa del año 2020. Vamos a recordar cómo fue aquel momento en el que estuvo, como decimos, en la programación especial de la Semana Santa del año pasado. Hola a todos. Este año, debido al estado de emergencia sanitaria en la que nos encontramos inmersos en nuestro país, no será posible que yo, como Nazareno Lambrión Chupacandiles, recorra las calles de Ponferrada anunciando la Semana Santa ponferradina y el inicio de la misma y del pregón. Pero no por ello vais a dejar de oír el sonido de la campana, puesto que la Policía Municipal recorrerá las principales calles que yo todos los años he recorrido con el sonido de la misma, anunciando a todos los ponferradinos el inicio de nuestra Semana Santa. Yo desde aquí, desde casa, como todos sabéis y está establecido, os envío a todos ánimo y fuerza. Os envío a todos los ponferradinos fuerza para vencer a esta crisis sanitaria y además, en especial, a todas las cofradías, ánimo y fuerza en estos momentos tan difíciles. Un saludo a todos. Pues ese sonido lo volveremos a escuchar este año, ¿no? Es una satisfacción, sobre todo en la Real Hermandad, extraordinario, ¿no? Es muy grande el volver a oír el pues lo del año pasado, Fernando, perdón, lo del año pasado fue un shock, ¿no? Sí,
Estábamos la sociedad en shock. Claro, y no, era, no sé, no sé cómo decirlo, pero fue un golpe muy fuerte. Además nos pilló en vísperas, lógicamente ya con todo preparado. Y además, es más, concretamente, hasta la revista estaba para enviarla a correos aquel día que nos vino al confinamiento y que ya ni se envió. No sé, fue un golpe fuerte. Bueno, apañamos, o apañó la hermandad, sí, esa grabación con el coche de la Policía Municipal. Bueno, y gracias a que no sé, pusiste... había tanto interés en sí, no quedar completamente en blanco, ¿no? Claro, bueno, y gracias a vosotros que pudisteis poner estas cámaras, que luego durante toda la Semana Santa pusisteis de otros años, bueno, la gente, pudimos vivirla un poco desde casa, pero claro, no sé, es un poco, pues, en aquel momento estábamos todos, y este año pues ya la gente está con otra ilusión, con otras ganas, ojalá, bueno, pues podamos pasar esta cosa y que en la próxima ya se pueda hacer como se hizo siempre, y podamos vivirla, y un día como el de hoy, los que corrimos desde niños con el Nazareno, cuando salíamos de su donación Nazareno Lamberón Chupacandiles, pues iba con él por las calles de Ponferrada, y normalmente se le llamaba, cuando era típico, era cuando las bodegas de Ponferrada tenían la célebre bandera blanca, que en algún sitio aún se ve algo, ¿no? Era el vino nuevo, el vino se despachaba en aquel sitio que era bodega, no era bar normal, sino era bodega. Y entonces en casi todos estos sitios era invitado. Y los chavales, era cuando se empezó, se cantaba eso de Nazareno Lamberón Chupacandiles, pues era porque entraba a beber y más y tal, estaba entonces en la puerta del bar, y entraba en todos los lugares donde le invitaba, pues podía salir bastante, sí, bueno, bastante perjudicado el Nazareno, ¿eh? Claro, y bueno, y fuera estábamos, venga, la matraca al Nazareno, y de ahí viene, pues, todas esas cosas, y se corría detrás de él y demás. Claro, estamos hablando de una sociedad distinta, un pueblo más pequeño, donde, bueno, los niños corrías detrás y volvías, ¿no? Hoy ya son cosas más. Estamos hablando de, en esta programación de la Semana Santa Ponferradina, que solamente hay 2 actos fuera de los templos. Uno es lógicamente, no hay paso, es el recorrido de una persona de forma individual, y en este sentido pues el protocolo de seguridad pues es el que atañe a cualquier persona que circula por cualquier y hace cualquier itinerario por cualquier vía de la ciudad de Ponferrada, por eso, pero se puede salir. Luego el otro será ya en la jornada del lunes santo, la celebración del Vía Crucis en el Castillo de Ponferrada, pues también completamente restringido pues a muy poquitas personas, Vía Crucis que podrán ver en la Ocho Bierzo. Eso sí, lo únicamente en el... Bueno, restringido no habrá público, será solamente sin público. Las personas que vayan... Los celebrantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es, los que vayan con el paso, con el Cristo, los que están acompañando, los que lecturas, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo, si te parece, Fernando, pues cómo Vicente Parra... sí. Pues, está en el Salón Parroquial de la Encina en este momento y va a empezar a vestirse. A vestirse. Con la túnica negra. Túnica negra que... Con cola y pucho negro. No, sin cola. ¿Sin cola? Va sin cola, sí. Para circular va sin cola. Es la túnica que la hermandad la tiene desde su inicio. Desde el inicio de la hermandad siempre fue la túnica negra. Dicen los estatutos que será túnica negra de tela, vamos a llamarle normal, pobre, no, que no tenga mucha ostentación, con una simple soga al cuello, en este caso el Nazareno lo lleva a la cintura por necesidades obvias, y un pucho negro, y en este caso con la campana, ¿no? Sin cola hoy por operatividad de... Sí, claro, de andar por las calles, claro, sería muy difícil con la cola, barrería el pueblo. Es la vestimenta oficial desde la creación de la Real Cofradía, sí, desde la cofradía, ¿no? Sí, siempre, los estatutos primeros que hay, ya figura túnica negra, pucho, o sea, la túnica blanca fue una cosa que se inició posterior para la procesión de la tarde, pero la la reglamentaria desde un principio siempre fue con una medalla que también es normal,
sin ser de plata, que sea normal, que pueda ser, no sé. ¿Por qué se amplió la vestimenta, Fernando, a esa túnica blanca Pues, con capa y el pues, pucho en rojo, los que años- creo que es del siglo XX ya, ¿no? Sí, no, en los años 44. Ajá, ¿y por qué? 42, 43. Al ponerse más grande, unir y ponerse más pasos en la procesión del entierro, pues, bueno, ya las cosas, estas modas y demás, alguien pues dijo, hombre, pues se podía ir con túnica blanca, nunca se dejó de ir la negra, pero las personas mayores con túnica blanca, un poco más para darle más ostentación. Pero no obstante, para los ponferradinos, la procesión más, digamos, típica, a la que no falta un ponferradino desde años, es la del entierro de la mañana, en la cual está prohibido ir con túnica blanca. Más así, expresamente. Estamos hablando de la procesión del encuentro del Viernes Santo por la mañana. Está prohibido excepcionalmente el que vayan todos con túnica negra. Es la primera cofradía, la primera procesión que tiene la cofradía y se sigue respetando. La otra nació pues en esos momentos de los años 40 y tantos, que hay una serie de reformas, de cosas más modernas. Claro, hay que contar que ya se empieza con la procesión del entierro mucho más grande, mucho más ostentosa, y bueno, no sé, se pone eso. Pero en aquel tiempo hubo mucha controversia y quedó bien claro de que nunca la túnica blanca se podría llevar en la procesión del encuentro. ¿Hubo controversia cuando...? Sí, bueno, hubo sus cosas, claro, ¿Sí? siempre hay... claro, era el momento ese de decir, ¿y ahora qué pasa con la procesión del encuentro? No, ahí fue tajante todo el mundo, ¿eh? En la procesión del encuentro nunca se llevará túnica blanca. La procesión, no sé si titular de... Eso, es la titular de la cofradía, y eso no se puede llevar la blanca. O sea, que nunca fuera la túnica blanca, nunca la túnica blanca podía ser la principal, no. Son las 16 y casi 34 minutos de la tarde, estamos en directo en la 8 Bierzo, esperando la salida del Nazareno Lambrión Chupacandiles, que se retrasa, como decimos, por necesidades de culto en la propia Basílica de la Encina, donde se está celebrando un entierro. Estamos viendo en el salón parroquial a Vicente Parra, el Nazareno Lambrión. No sé, menudo orgullo para la familia, hay que sumar sí, casi 100 años con el Lambrión dentro de casa, ¿no? Claro, yo recuerdo, pues, cuando era su padre, y el momento, su padre muere en un accidente de tráfico, y a continuación es él el que pide en el cabildo siguiente, en la muerte de su padre, es él el que se levanta y dice que le rogaría a la Junta que no buscara un nazareno, que le gustaría seguir él haciendo lo que había hecho su padre. Y la Junta pues lo agradeció muchísimo y sin problema ninguno, lógicamente. Vicente lleva siendo Nazareno Lambrión desde hace más de 3 décadas. Claro. Mientras él quiera ser Lambrión, no se mueve, ¿no? Yo supongo que no se mueva porque es una cosa, está nombrado sin más y se cuenta con él y ya es un... No, lo decía porque en otros momentos, ¿cómo se elegía esa figura? Pues se elegiría en la Junta General, pero bueno, en este caso me refiero que no hubo una necesidad fuerte de tenerlo lleva que tantos elegir. Años que uno ya en el recuerdo de los nazarenos no se acordará. Sí, pero bueno, yo sí me acuerdo. ¿De cuántos Lambriones se acuerda Fernando Fra? Yo, bueno, de muchos, de muchos. O sea, que antes se cambiaba, no sí. está... Yo me acuerdo de él, de cuando él se levantó perfectamente, me acuerdo como si fuera hoy, el día que se levantó en la Junta y pidió una palabra y dijo, bueno, antes de ha ocurrido esto, yo, antes de que se nombran, si la Junta quiere, yo sigo la labor que ha hecho mi padre durante todos estos años. Lógicamente era Junta General aquel día. La Junta General pues lo agradeció muchísimo y todo el mundo dijo que sí, que adelante y que él, mientras él quiera continuar o tenga fuerzas, pues hombre, lógicamente yo espero que siga él. Le quiero decir, no está regulado, ¿no? En los estatutos de la cofradía. No. Compañeros, nos hemos quedado sin monitor en el estudio, si lo podéis solventar, os lo agradecemos. ¿No está regulado? No hay... La Junta General lo nombraría y demás, no hay ningún momento, ni realmente hay que reconocer que ya son tantos años los que llevan entre padre e hijo que ya nadie se acuerda de tener que cambiar. Nadie repara en el cambio. En la figura. Una figura que resulta yo lo he visto me ha coincidido el turista ponferradino que en sábado pueda estar por la ciudad,
se queda siempre sorprendido Sí. viendo al Lambrión, sigue al causando verlo solo. sorpresa y de hecho a mí me han preguntado Claro. qué está haciendo, qué es. Sí, es que es cierto, porque claro, hay que Claro, reconocer... todavía faltan unos días Claro. para los Y típicos recorridos procesionales, la salida de los pasos, y se sorprende. Y ver a uno solo parece que causa así una impresión, dices, porque claro, si fueran 2 o 3 parece que tal, pero al ir un nazareno solo dices, ¿pero qué pinta un nazareno solo por la calle? Pues es así, ¿no? Es una figura... Bueno, pienso que esas cosas emblemáticas son las que le dan fuerza. Bueno, concretamente cuando se consiguió el título y se solicitó el título de interés turístico nacional, pues lógicamente lo que más se fijan es en estas peculiaridades. Claro, esa petición estaba basada en unos hechos puntuales, uno de ellos el Nazareno Lambrión. Lógicamente, pues el Nazareno Lambrión, la entrega de la llave del sagrario al alcalde, antiguamente el corregidor. En la festividad de Jueves Santo. Lo que es el encuentro, aunque se celebre en más sitios, se celebra más en estas zonas. El quitar el luto a la Virgen el domingo. Esas cosas son peculiaridades que lógicamente son las que trae el que seas distintas. En reuniones que tenemos nacionales, al principio, cuando nos poníamos a reunir las distintas cofradías de España, pues recuerdo a los sevillanos siempre decían una cosa, y es, cada uno tiene su Semana Santa, y para él su Semana Santa es la mejor, ¿no? Y esto decía que cada uno debía defender las peculiaridades que son propias. Se copian otras cosas que son accesorias, pero lo que es propio no perderlo. Por ejemplo, el Nazareno Lambrión, pues no es muy normal. Los toques de la noche, en unos sitios son de una forma, otros son de otra, que es un toque, en León Estamos hablando del amanecer del Viernes en la madrugada del Santo, Viernes Santo. El domingo de Pascua, eso de que sale el Santísimo a encontrarse con la Virgen en el encuentro, pues es verdad. No se ve tampoco en muchos sitios. En casi todos los sitios hay una imagen del resucitado. Aquí hay eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha hecho toda la vida, ya viene desde cuando existiera la hermandad eclesiástica en Ponferrada, todas las cosas. Y bueno, pues yo creo que es precisamente la singularidad que tienes, porque hacer como otro es muy fácil. ¿Qué le digo yo? ¿Cuál es la salud en este momento de la Hermandad Jesús Nazareno? ¿Buena? ¿Qué número de cofrades pues tiene en este momento? Pues hay más de 2.000. Sí, hay. Tenemos cofrades, además, en muchísimos sitios de España. Ponferradinos están por España y por el mundo. En este momento, recuerdo así, hasta fuera en el extranjero, recuerdo en Inglaterra, en Norteamérica, digo así normal, en Rusia, en Alemania, hay cofrades que están fuera y que siguen teniendo sus imágenes. Y luego ya no digamos por el resto de España, pues yo creo que cuando mandamos las revistas, pues estás haciéndolas y ves por muchos sitios de España. Es bastante habitual que padre y madre sean cofrade y cuando llegan los hijos, directamente, sin preguntarles como esos padres que les gusta el fútbol y el hijo por narices tiene que ir a jugar al fútbol. En la cofradía también sucede. La cofradía no es una tradición, sino que ya era una tradición muy antigua, que cuando un niño nacía, lo primero era apuntarlo a la cofradía. Conozco algún caso, reglamentariamente tiene que estar bautizado, ¿no? Pero bueno, en aquellos tiempos era más fácil. Yo creo que llegaba a la vez el bautizo y el inscribirlo. Luego él no continuaría cuando fuera mayor, pero sus padres era apuntarlo a la cofradía. Estamos en la 8 Bierzo en directo en esta tarde de sábado 20 de marzo esperando la salida del Nazareno Lambrión Chupacandiles. Vicente Parra, que está en el salón parroquial de la Basílica de la Encina preparado para vestirse y a partir de ahí, posteriormente, iniciar el recorrido por las calles de Ponferrada para anunciar la Semana Santa después del año en blanco del 2020 por culpa de la pandemia. Esta figura emblemática, reconocida y queridísima del municipio de Ponferrada de su Semana Santa, pues anunciará la misma
por las calles de la capital del Bierzo. Una salida programada para las 4:30 de la tarde que se retrasa por la celebración de un funeral entierro en la Basílica de la Encina. Por decirlo y utilizando términos deportivos, Fernando, el rector de la Basílica, don Antolín, es más o menos el que le da la salida claro, oficialmente al Lambrión, ¿no? Claro, es que ese a su vez es el asistente eclesiástico de la cofradía. Ajá. Hoy es él. Bueno, ha habido años en que ha sido pero ya hace muchísimos años, un coadjutor. Bueno, en estos momentos y ya anteriormente con el rector anterior siempre fue el rector de la Encina. Antes podía poner a otro, pero normalmente es eso. No es que reglamentariamente tenga que serlo, el asesor eclesiástico lo nombra el obispo, pero en los estatutos figura que a poder ser sea el rector de la Encina. Lógicamente, estás conviviendo en todos los actos y demás, y siempre es más fluido cualquier cosa que haya que hacer, ¿no? Ahora, ocurren pues, cosas como esta que coinciden en la fecha. Y no, Llevo muchos años viendo salir al Lambrión de la Basílica de la Encina. Cuando llega, ¿también le espera el rector de la Basílica o Vicente? Sí. Lambrión Chupacandiles llega completamente solo. Normalmente llega solo, pero bueno, estamos normalmente esperándole siempre. Es una curiosidad que siempre he tenido, porque en la salida siempre suscita ese interés y nunca me he preguntado. Bueno, a la llegada se suele estar esperándole y demás, miembros de la Junta, luego pasamos un ratillo y demás. Claro, este año es todo un poco más difícil. Mira, están enseñando la medalla. Esa es la medalla de la cofradía, ¿no? La cofradía, sí. Además, esa es muy antigua por el cordón. O sea, yo al ver el cordón, estos cordones, hoy somos incapaces de encontrarlos, mira que hay fábricas en España y demás, somos incapaces a hacerlos exactos. Y los hay muy parecidos. El textil nacional está sufriendo, sobre todo en los últimos años, muchos cambios. Entonces, igual es normal que ya no lo encuentren. Pero se ve que viene pues ya de su familia y demás. Bueno, él es cofrade también de los que es desde niño, posiblemente yo no lo sé, pero seguramente que sea desde que nació, porque ya posiblemente su padre fuera. Ya su abuelo, Vicente, era también porteador, era de los que en aquellos tiempos sacaban la soledad. Y Vicente también, también, por eso me refiero, pues ya te hablo de... Yo aún me acuerdo de su abuelo. Sí. Yo era un niño, bueno, ya digo que somos parientes, y recuerdo ya de niño, pues ver a Vicente, cuando eras un niño te llama más la atención que uno de tu familia, cercano a ti, que fuera porteador, ¿no? Porque eran ceremonias ya muy típicas, ellos lo contarían mejor que yo. El nazareno, hoy somos más ribaritas, lo llevamos muy bien colgado para planchar, sobre todo porque claro, las mujeres te dicen, cuidado que se le arruga la túnica. En mis tiempos de chaval la terminamos y la metíamos en el pucho, colgábamos el pucho al hombro, no con la cuerda, se ataba y colgaba al hombro. Sin embargo, ¿la desenrollabais para el día siguiente? Eso. Iba a estar buena. Sin embargo, los porteadores la llevaban doblada lo mismo, pero la cuerda por fuera, el pucho quedaba fuera y se colgaba, ¿no? Ajá. Y cuando éramos niños, pues nos fijábamos en los porteadores y queríamos ponerlas como yo. Decía, no, tú cuando seas porteador, hoy no. O sea, son cosas típicas que vienen, que estamos hablando de 200, 300 años y que siguen siendo lo mismo. Otro detalle, la campana que toca el Lambrión, es muy antigua. Es muy antigua. Tiene él siempre en su casa, la tiene constantemente, la tiene en su casa. Existe otra muy antigua que ya está rajada, que no sale, que está en el museo. Ajá. Ya tenemos una muy antiquísima, ¿no? O sea, son... ¿De qué años podemos estar hablando, por curiosidad? No tengo, o sea, ¿de qué año es la otra campana? No las sé exacto. Yo ya de tenerlo de siempre en el museo ya guardado y demás, ¿no? Siempre se ha tenido más de una por las cosas, pero son circunstancias de esas cosas que vienen. Hubo un momento en los años, es que hablo del cambio de fecha, en que hubo personas que, bueno, efectivamente hubo aquel cambio en España, la ciudad creció, demás, y había personas que decían que no,
que era una figura que no pegaba por la calle, eso, el ir uno solo, que caro, que igual se metían con él, que tal. Hubo un momento, no voy a decir de desaparecer, pero bueno... ¿Hubo crisis del Lambrión entonces? No crisis en el sentido de que él no quisiera. No, crisis de que hubiera dudas en la cofradía. De la gente, personas que decían, hombre, es que un nazareno solo por la calle, alguien le puede decir, alguien tal, ¿no? Esos momentos que hay convulsos, fueron momentos que hubo. O sea, la cofradía como... Pero bueno, no se conocen detalles de ningún incidente con el Lambrión, no, nunca hubo ningún incidente y nunca dejó de salir, pero bueno, fueron momentos, hay que contar que por los años, la transición más o menos, un poco antes, hubo momentos por los años 60, en España hubo los serie de cambios que hubo en España, también hubo sus cambios en estas cosas, ¿no? Y hubo fuerzas, por ejemplo, en el Nazareno, hubo en el Sermón del Encuentro. Acompañan a Vicente Parra, entiendo que miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad. Para este acto se colocan... Sí, la medalla. ¿La medalla? La medalla, sí. La medalla se coloca en los miembros de la Junta de siempre. Hoy se va a producir un hecho que en otros años no se celebra, y es que cuando vaya, antes de salir el Nazareno Lambrión, se va a producir la bendición de un estandarte pequeño que se estrena, bueno, que se tenía que haber estrenado y bendecir el año pasado, pero por las circunstancias que acabamos de decir, no se hizo. Bueno, pues estábamos todos confinados. Se va a producir la bendición hoy, antes de empezar el acto. Parece que ya Vicente, al final, no se viste en el salón parroquial, se va a trasladar a la basílica, ¿no? No sé lo que estarán haciendo, no sabemos lo que estarán pensando en hacer. El Lambrión retrasa su salida por las calles de Ponferrada, repetimos, porque se está celebrando un entierro, un funeral en la Basílica de la Encina, y es lo que está posponiendo el recorrido de Vicente Parra por las calles de la ciudad. Son costumbres que vienen, pues como es la de el entierro, la celebración del primer domingo, una misa por cada cofrade que fallece, ¿no? Ahí se han encontrado, concretamente hace un par de años se encontró un escrito de unos extranjeros que pasaban por Ponferrada, porque antiguamente en los entierros también se iba vestidos con la túnica negra, o sea, se nombraba una serie de nazarenos que salían vestidos con la túnica negra y con un hachón iban al entierro del cofrade. Y entre los papeles que han aparecido, aparecieron uno en el Archivo Nacional en el que habla de unos extranjeros que pasaban por Ponferrada y que ellos dicen en el escrito, bueno, no sabemos, porque había muchos vestidos de negro y decían que iban al entierro del hermano. Debían de ser muchos hermanos en la familia. Claro, ellos entendieron por hermano, en aquellas traducciones que pudieran hacer, entendieron que era hermano de sangre, ¿no? Y eran hermanos por ser de la cofradía, ¿no? Estas cosas son, bueno, vienen del tema de las tradiciones y costumbres que hubo y de cómo se hizo, cómo lo preparaban todo, ¿no? Ahora va a producirse, se va a vestir para salir. Ahí estaba Vicente Parra empezando a vestirse el Nazareno Lambrión Chupacandiles de Ponferrada. Un Lambrión también especial porque supondremos que saldrá a hacer el recorrido con la mascarilla, ¿no? También claro, quedará para la historia. Para la historia también es otra. Quedará para la historia de la hermandad, ¿no? Eso es. Mira, en este momento se ve que marcha ya la entierro. Vamos a ver, hay una cosa. Claro, en una historia de casi 400 años, estamos en los 400 años más o menos. De historia de la hermandad. O sea, la hermandad no existe, no se ha encontrado. Tiene que estar en algún lado en un papel en el que se sepa la fecha exacta, pero sí se sabe por papeles de que en aquel tiempo que se hacían las cosas muy cuidadosas, aparecen escritos de personas que en sus testamentos o bien dejaban a la hermandad algo, o bien decían yo no pertenecía a esa hermandad. Hay concretamente uno. Se sabe que por los años 40, 50 hay personas que dejan en su testamento... Ahora sí, ya se está colocando, Fernando, Vicente Parra, actual Lambrión, la túnica negra
la túnica oficial de la hermandad. Jesús Nazareno. Es muy sencilla, una letra de Sarga, decían dos de Sarga, o sea, Lo único que no le que no exista ninguna ostentación. Exactamente. Por la inflación sale solo, pero él sale todos los años. Ahí está la soga, que se la pondrá en la cintura. A la cintura, sí. Sí, es por un poco comodidad también del tema, porque como el Nazareno del Lambrión está vinculado un poco a porteador también, para ser porteador la molesta mucho la forma del chisme, entonces se lleva el chisme. Se le ve la agilidad, se ve el haberlo hecho muchos años y muchas veces, tanto cuando es porteador como cuando es nazareno, ¿no? La velocidad con que hace el nudo, ¿no? Los nudos. No tiene la habilidad completamente, sí, completamente adquirida, y la destreza, sí, vamos, destreza ha quedado completamente demostrada. Se va a colocar el pucho, después se pondrá los guantes negros, y la campana, cogerá la campana y el rector de la Basílica de la Encina pues dará salida oficial pues al comienzo de la Semana Santa, claro, 2021 de Ponferrada. Porque era el día ese, es el día que lo mismo fuera una fecha antes, porque era el Cabildo de la Junta General y a continuación ya empezaba la Semana Santa, o bien ahora que se hace con el pregón el inicio de la Semana Santa, es llegar a esas fechas que para muchas personas son, pues, no sé, muy señaladas. Hay que darse cuenta que tenemos en la cofradía personas como Vicente y como algunos bastantes más que llevan saliendo los pasos, pues, fíjate, Vicente salía en los pasos cuando era un niño llevando la horquilla de su padre. La horquilla para cuando bajaban. Para la sujeción del paso. Cuando era un niño pequeño, o sea, yo no sé los años que él llevará saliendo a la Semana Santa. Y normalmente, todos los que conozco yo así, muy antiguos... Pues más de 50. Era normal que en Semana Santa no haya faltado nunca ningún año. Yo puedo decir que yo, desde que era niño, solamente recuerdo faltar un año en la Semana Santa porque estaba en el servicio militar. Hablaba yo de llevar la mascarilla, claro, llevar el pucho, no se sabe si lleva no mascarilla, no se sabe. Por condiciones higiénicas, aunque no se va a parar con absolutamente el pucho nadie. Mascarilla es, ¿no? El pucho mascarilla es ya. No cumple, no es mascarilla. No cumple los protocolos. No, además va abierto la parte de abajo. Vamos a escuchar ahí. Sí. Va a producirse la bendición. La bendición. Bueno, eso no hemos dicho. Vamos a decir lo que es. Sí, dinos. Va a producirse la bendición de un pequeño estandarte, como dijimos antes, que fue confeccionado para estrenarlo el año pasado y no pudo ser. Es idéntico al grande de la hermandad, al mayor, pero que está preparado pues para actos en que haya que salir, demás y tal. Está confeccionado por Juan José Barber en Valencia, por el mismo que he hecho el grande. Vamos a ver si escuchamos las palabras de don Antolín de Cela, en presencia del Nazareno Lambrión. Son las 16 horas y 55 minutos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, reunidos aquí para salir con el Nazareno Lambrión Chupacandiles y anunciar el pregón a todos los ponferradinos, quisiera previamente bendecir el guión, la bandera, que hará salir también a las cofradías para identificarse con todo lo que ellos tienen, con todo lo que ellos aman, con todo lo que ellos significan. Oremos. Señor Jesús, en las procesiones a veces sacamos signos que nos identifican e identifican también lo que somos y lo que sacamos como guiones catequéticos y como ideas y misterios del Señor a la calle. Concédenos que al celebrar la procesión o la manifestación de nuestra fe, nos fortalezcamos con tus sacramentos y seamos penetrados por el Espíritu, hasta que podamos gozar con tus santos al bendecir este guión que hoy por primera vez presentáis a los hermanos.
creo que será la primera vez que se televisa una venta. Benedicat te omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. El Señor Jesús Nazareno bendiga también este signo que va a anunciarlo por las calles y las plazas con todo el mensaje de salvación y de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un año más, querido hermano, vas a anunciar por las calles este mensaje. Es un mensaje de hermandad. Todos somos hermanos. Y es una llamada a los ponferradinos para decirles que el pregón está cerca y que ese pregón ha de anunciar también la próxima semana grande de los cristianos, la Semana Santa, semana en la que celebramos la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Sobre todo la resurrección, que nos invita a vivir de manera plena los misterios del Señor. Que ese anunciar sea un símbolo del anuncio que mandó a los apóstoles hacer y del anuncio al que estamos llamados todos los cristianos a evangelizar. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, podéis ir en paz. Pues en este momento va a comenzar el recorrido, ¿no, Fernando, del Nazareno Lambrión? Después de eso, estaba diciendo que ha sido un año muy especial. El detalle de coincidir, creo que es la primera vez que se televisa o que se... hasta que yo creo que se da la bendición de un estandarte o de cualquiera de los utensilios de nuestra hermandad. También es un hecho... Son representantes de la Junta de Gobierno que acompañan hasta la puerta al Nazareno, que es donde él ya sale, pues empieza el recorrido. Recorrido que desde la plaza va a tomar la calle del Paraisín, ¿no? Claro. Coge la calle del Paraisín, Avenida del Castillo, calle Pregoneros, avenida de calle del Hospital, bueno, va una serie de calles, luego baja por el Puente Ojeda, Plana Luz del Olmo, va por San Pedro, va por la calle Real, bueno, hace un recorrido muy grande, termina por la Carrasca, aquí por San Antonio, va a venir por otro lado, o sea, es un recorrido muy grande el que hace. ¿En horas? Más de un par, ¿no? Más de un par de horas está. Sí, ¿Por la ciudad? Sí, un par de horas largas, hace largas. No... Ahí está Vicente Parra, Nazareno Lambrión de la Hermandad Jesús Nazareno de Ponferrada, saliendo de la Basílica de la Encina para recorrer las calles de la ciudad y anunciar la Semana Santa. Van a ser en unos segundos las 17 horas, estamos en directo viéndolo en la 8 Bierzo. Es una pena que otros años, como veíamos en las imágenes vistas anteriormente respectivas, estaban niños que venían y demás. Pero este año las circunstancias son otras y los protocolos pues no los recomiendan, nos obligan a una distancia y lógicamente debe ser respetado. Siempre hay, pues vemos algún curioso haciéndole esas primeras fotografías al Nazareno en este año 2021. Ya está en la plaza. Es un acto, está en la Plaza de la Encina, la gente es curiosa, la curiosidad es verdad. Y llama la atención el ver. A partir de ahí va a coger la calle del Paraisín, ¿no? El Paraisín, sí, normalmente suele coger la calle del Paraisín. Y al regreso viene por la del reloj.
Pues ahí está Vicente Parra, el Lambrión, Nazareno Lambrión de la Hermandad Jesús Nazareno, a punto de entrar en una de las emblemáticas calles del casco antiguo de Ponferrada, la calle del Paraísín, para iniciar ese largo recorrido anunciando la Semana Santa. Siempre hay algún niño por ahí que siempre hay alguien que pesca el nazareno, ¿no? Esperemos que el año que viene pueda haber un grupo ya de niños que lo siga, como fue siempre, ¿no? La salida. La verdad es que es Estamos una estampa especial. que el año pasado echó de menos la ciudad de Ponferrada, ese paseo y sobre todo ese toque de campana en una fecha tan significada, ¿no? Sobre todo los que, los ponferradinos que desde niños vimos y vieron todas estas figuras y que bueno, llamaba pues siempre la atención por esos detalles, ¿no? Vemos que le acompaña por delante un agente de la policía local en moto. Creo que es la primera vez en la historia. Yo no lo había visto. No, igual no, es para... nunca. No sé, lo harán pues hoy por las circunstancias que estamos, bueno, pues, normalmente nunca, siempre era... Y la verdad, nunca... Pues también realza la figura de... Sí. Y la importancia, del acto, ¿no? Claro. En este caso. Nunca... Ahí van los compañeros de prensa. Inmortalizando, sin duda ninguna, pues el momento del nazareno que está recorriendo la calle del Paraísín. Anuncio de la Semana Santa que tendrá en la jornada de mañana pues la continuación con el pregón de la Semana Santa. Distinto porque abandona después de años el Teatro Vergidum por las circunstancias y hace un acto reducido en la iglesia de San Andrés. El pregón se celebró siempre en un principio en el Salón de Actos del Instituto Gil y Carrasco, y luego en el Vergidum. Solamente un año se celebró en la Basílica de la Encina, por coincidir en aquellos años de la transición recuerdo que había muchos mítines políticos que se anuncian en plenas elecciones y en los años 70, y bueno, pues la Junta reunida acordó de no celebrar un teatro, pues para que nadie viera, pues no sé, confundiera que aquello era un mitin más, ¿no? Porque estaban en todos los teatros, entonces no existía el Adriano. Recuerdo en el Adriano concretamente había un mitin aquel día. Entonces se acordó celebrarlo en la ciudad. Es el único año que se ha celebrado fuera de ahí. Desde entonces siempre ha sido el Teatro Vergidum. Y este 2021 con carácter histórico en el Teatro Vergidum. Claro. En el Teatro Vergidum, no, del Teatro Vergidum a la iglesia de San Andrés, donde mañana será la iglesia de San Andrés debido a estas circunstancias, y también pues prácticamente sin público, porque no asistirán más que las autoridades y las juntas de gobierno, y el resto será... incluso hoy hay aplausos para el Lambrión. Claro. Y porque muchos recuerdan cuando eran niños. Hay personas de estas que lo recuerdan cuando eran niños y corrían detrás y demás, ¿no? Está bajando por la calle Cruz de Miranda, ¿no? Cruz de Miranda, sí. El Nazareno Lambrión que estamos viendo en directo en la 8 Bierzo, después de ese año, desgraciadamente en blanco por culpa de la pandemia, la vuelta a las calles de Ponferrada del personaje que anuncia la Semana Santa ponferradina y el pregón de la Semana Santa que se va a celebrar mañana a partir de las 13 horas en la iglesia de San Andrés, también con las cámaras de la 8 Bierzo como testigos y en directo en esta programación especial que hemos inaugurado en la jornada de hoy, y continuaremos mañana a partir de las 12 horas y 45 minutos. El Nazareno, que a partir de ahí entrará en la Avenida del Castillo. En la Avenida del Castillo. Pregonero de la Avenida del Castillo, supongo que la Avenida del Castillo es la que más hace. Él va un poco también según... Después de ese trozo de la Avenida del Castillo entrará en el barrio de San Andrés. Eso es, bueno, hace pregoneros, ahí hace unas vueltas para entrar a la Plaza del Templo, o sea, para entrar por esas calles antiguas. Claro, él, al ser también porteador, llevar muchos años, él tiene el sentimiento pues, de lo que ha sido Ponferrada. Y él tiene también una cosa, y es que la calle del Comendador, hoy por cierto, muy estropeada, muy derruida y demás, ¿no? Y que da pena.
era la calle que antiguamente subía a la procesión del Encuentro. Cuando salía de San Andrés se subía por la calle del Comendador. Era La calle del Comendador es la que tiene los edificios esos en tan mal estado. Todos. Quiero entender, ¿no? Sí. Era cuando aún eran de piedras y demás. Y la verdad, son calles que para las personas que han estado en la Semana Santa ponferradina tienen su sentimiento, tienen su cosa, ¿no? En Nazareno del Lambrión, recuerdo ahora, hubo un pregonero que fue vuestro compañero José Antonio Gundín, que fue pregonero, periodista en Madrid, y hizo una leyenda de lo que decía él, que a mí me lo contaron en Langre. Fue de las veces que más se habló del Nazareno del Lambrión en un pregón. Dice, le habían contado que había habido un cacique en Ponferrada que quiso quitar la Semana Santa y demás y tal, ¿no? Y que luego su hijo tuvo una enfermedad y que él entró en la iglesia de San Andrés y vio un Cristo y él pensó que era su hijo. Y allí dijo, yo me vestiré de Nazareno y recorreré Ponferrada con una campana y demás y tal, ¿no? Fue una leyenda glosa que hacía José Antonio Gundín, que es muy bonita, si alguien conoce el pregón de él, fue muy bonito. Decía, me lo habían contado en Langre, que es donde él es nacido, o sea, donde es oriundo, bueno. Ahí está el Lambrión por la avenida del Castillo, anunciando la Semana Santa, anunciando el pregón de la jornada de mañana, que supongo que no va a defraudar, estoy completamente convencido, absolutamente a nadie, pues catedrático en Historia y profesor durante décadas, porque Miguel J. García, historiador. Que además es una de las personas, de los historiadores, mejor conoce la hermandad, le estudió de todos los libros que tenemos antiguos, entre ellos hay un libro que están todos los cofrades. Conoce todos vuestros secretos, Jota. Desde 1770 a 1923. Y él conoce todo eso. Mañana dirá una cosa que posiblemente llamará la atención, lógicamente yo no debo decirla, ¿no? Referente de que la gente cree que algunas cosas no existieron y existieron. Es que con ese conocimiento como el que tiene el de la hermandad, a la que ha estudiado completamente a la perfección, seguro que sale un texto increíble, ¿no? Sí. Tiene para escribir muchísimo, por su nombre muy eso. Bueno, hay detalles de todas estas cosas de la hermandad, claro, son muchos años, tradiciones, muchos temas, ha habido muchas vicisitudes. Yo sí, desde aquí, diría una cosa, existe una ilusión y que tenemos muchos ponferradinos, que tenemos la hermandad. Yo personalmente me gustaría mucho ver cómo tenemos las figuras, pues no sé, el templario, tenemos el barquillero, de esas cosas. Algún día poder ver, lo mismo se puso la placa, que entonces se luchó para eso, y agradecemos muchísimo la placa, pero que algún día... Merece una estatua el Lambrión en la ciudad, cree. Yo lo he soñado siempre con el Lambrión, con un par de detalles y demás, ¿no? Creo que sería una figura muy bonita y normalmente es muy raro. ¿Y esa propuesta quién la tendría que hacer? ¿La hermandad al Ayuntamiento de Ponferrada? La hermandad ya la ha pedido varias veces, esperemos que algún día el Ayuntamiento... La hermandad ya lo ha pedido. Sí, que esperemos que el Ayuntamiento algún día se decida y lo haga. En casi todos los sitios de España, cuando se celebra un encuentro de cofradías, los ayuntamientos suelen dejar como recuerdo una figura de estas. Y de aquí quiero decir que Ponferrada tiene dos deudas. Cualquiera que recorra un sitio donde ha habido edades del hombre, verá que hay un pequeño monumento, más grande o más pequeño, en recuerdo de las edades del hombre. Y en casi todos los sitios donde ha habido encuentros de cofradías, hay unas figuras de nazarenos en el que se recuerda que allí lo hubo. Creo, posiblemente, no lo digo exacto, que posiblemente sea Ponferrada la única ciudad que ni una cosa ni otra la ha hecho. En eso somos un poco reacios siempre en hacer estas cosas, que son las que quedan para la historia de la ciudad. Y que creo que luego llama la atención. ¿Dónde colocaría Fernando Fra a esa figura del nazareno, si alguna vez? En San Andrés. Yo lo colocaría muy cerca donde esté la placa, cerca de la iglesia de San Andrés. La iglesia de San Andrés fue siempre, bueno, fue el Carmen, pero después ya pasó, y durante siglos fue la sede y el lugar donde tuvo la hermandad y donde tiene la mayor parte de sus cosas. Y donde sale hoy la procesión del encuentro. Pues estamos viendo... la calle Hospital. La calle Hospital, a partir de ahí va a recorrer
el Nazareno, Lambrión, todo ese barrio de San Andrés, antes de aventurarse en el recorrido por la Ponferrada más moderna, ¿no, Fernando? Eso es. Bueno, pues dejamos a Nazareno con su toque de campana anunciando la Semana Santa ponferradina. Hemos vivido estos primeros minutos del recorrido, los primeros 20 minutos de Vicente Parra, Nazareno, Lambrión, anunciando la Semana Santa por la ciudad en este año 2021. Ha sido nuestro primer programa especial de Semana Santa en directo. Estaremos a lo largo de los acontecimientos más relevantes de la misma en esta Semana Santa especial. El segundo será en la jornada de mañana a partir de las 12:45 desde la iglesia de San Andrés, con la celebración del pregón de la Semana Santa de este año a cargo de Miguel J. García, el catedrático de Historia y profesor del Instituto Gil y Carrasco y extraordinario conocedor, como nos ha dicho Fernando Fra, de la Semana Santa. Mañana te esperamos. Nos veremos. Nos veremos otra vez aquí, ¿eh? Pues a esta hora de la tarde, casi las 17:12, ponemos el punto final. Les hemos acompañado a lo largo de la última hora. Mañana estaremos de nuevo en directo en la 8 Bierzo con la Semana Santa del año 2021. Nos encontramos mañana a partir de las 12:45 con esta programación especial. Muy buenas tardes a todos.